quiero presentarles a la directora Sandra Judith Miriam Elizabeth Fernández Riveros. Ella es directora general del Colegio Privado San Martín de Porres de la ciudad de Ñemby. Tiene un título como licenciada en Ciencias Matemáticas Estadísticas por la Universidad Nacional de Asunción y también licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad del Norte. Tiene varios posgrados y también diplomados y másters, varias universidades del país, y nos va a hablar sobre acceso a la tecnología. Adelante, directora Sandra Fernández. Muchas gracias, señor Tominaga. Muchas gracias entonces a la organización Paz Global por permitirme compartir con los docentes que están haciendo seguimiento a este emprendimiento organizado por ustedes. Bueno, el tema es entonces el uso de las TICs en el marco de la pandemia COVID-19 en el ámbito educativo. En el Paraguay se cuenta con ley número 1264 del año 1998, que es la Ley General de Educación. En el capítulo 5, trata de la educación a distancia y cuenta con 2 artículos. El artículo 59, entre otras cosas, expresa: el Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios previstos. Minuto acá, no sé qué pasa con mi cámara, así ahí no sé si está bien. Entonces, el Ministerio de Educación y Cultura promoverá el uso de los medios previstos por la tecnología de las comunicaciones y reservará frecuencias de radio, de televisión por aire, por cable u otro medio similar para desarrollar iniciativas de la educación a distancia. El artículo 70 también observa que el gobierno promoverá y apoyará la educación a distancia. Entonces, teniendo este marco legal, se da fuerza a la educación a distancia y podemos hacer referencia a la tecnología educativa en la pandemia 2020. ¿Qué implicaría esta tecnología? Que es la incorporación de tecnologías de la información y comunicación en la educación, o sea, lo que conocemos como las TICs. Es lo que entonces nos permite que la tecnología sea aplicada a la educación. Se entiende por las TICs los recursos didácticos utilizados por el docente en el PEA, o sea, es decir, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo a lograr un aprendizaje significativo en los distintos contextos, y en especial se puede realizar una mirada a la inclusión y a la equidad que nos permita propiciar una educación de calidad. Hasta el 10 de marzo, en las clases presenciales que el docente impartía, la tecnología tuvo una utilización, sí, pero muchas instituciones entonces fueron de manera moderada o casi nula. Desde el 11 de marzo y con la confirmación de la pandemia por el COVID-19, el uso de las TICs tuvo un cambio brusco. De ser utilizada de manera tímida, pasó a ser casi la protagonista del nuevo momento que nos tocó vivir a todos, en las aulas y en las instituciones. Algunas de las acciones de las instituciones educativas fueron: primeramente, tomar los recaudos para informar a los docentes, a las familias, a los estudiantes del nuevo paradigma que tendría la educación de los estudiantes, ya sea por medio de WhatsApp o flyers en Facebook, páginas web u otros medios de acuerdo a la capacidad de la institución. Trazar nuevas estrategias para la situación que se presentaba a nivel nacional en el campo educativo. Capacitar a los docentes de forma virtual en el uso de las tecnologías para realizar las clases virtuales, que también puedan alzar sus evidencias en el Drive institucional y también en el Drive que establecía el Ministerio de Educación y Ciencias. Utilizar el Classroom para la recepción y envío de las tareas de los alumnos. Aquí también quiero resaltar la solidaridad de los compañeros, porque hay compañeros que por la edad que tienen son más diestros en las tecnologías, y estos pudieron apuntalar a los compañeros, por más que muchas instituciones tienen su sistema informático, pero es importante entonces destacar el valor de la solidaridad.
Se realizaron reuniones virtuales con las familias para ponerlas al tanto de los nuevos procesos y explicarles de las bondades de las clases virtuales, aunque también presentan sus grandes limitaciones. Conversar con algunas familias para insistir en que los niños o jóvenes no dejen de ser escolarizados. Ya hablaron las personas que me precedieron que muchos problemas tienen algunas familias y algunas familias estaban tentadas a separar a los niños, pero hubo que conversar con ellos para que se den cuenta de que esto sí podía funcionar, que era un esfuerzo que teníamos que hacer todos juntos. Participar de las reuniones convocadas por la supervisión pedagógica y también otras instancias por medios virtuales. Con respecto a las familias, entonces, como ya se mencionó, fueron comunicadas de la educación a distancia que se impartiría a partir del 11 de marzo, que implicaba, entre varias cosas, el uso de las TICs. Entonces, según el nivel socioeconómico, cultural y el grado de compromiso, pudieron dar respuestas. Algunas familias de manera inmediata, otras buscaron solución a la situación, porque se cuentan con familias que tienen un solo niño y otras familias que tienen un número importante de niños en sus hogares. Y también, como ya se manifestó, algunas familias cuando inició la pandemia quedaron en sus hogares, pero luego salieron a trabajar. Entonces los niños quedaban sin los dispositivos y también sin el adulto. Y sabemos que los niños en el nivel inicial y primer ciclo prácticamente tienen mucha dependencia de sus familias. Entonces esas fueron situaciones también que se presentaron, que se tuvo que sobrellevar. Además se encuentran familias que ya habían adquirido materiales didácticos y otras que no. Los materiales didácticos también hicieron un importante apoyo cuando se inició esta situación. Podemos mencionar que muchas familias no cuentan con el internet a full, porque las telefonías no tienen la capacidad técnica para la instalación de las mismas. Entonces, estas personas tienen que tener otra vez una inversión mucho más elevada porque no existe esa tecnología, entonces tienen que ir comprando de a poco. Haciendo una mirada al docente. El docente tuvo que preparar sus planeamientos y otros documentos y hacerlos llegar en forma virtual, en especial los que habían presentado solo en forma física, ya que nos íbamos a manejar en forma virtual. Formar grupos de WhatsApp con los padres, con los alumnos, para tener una primera comunicación, para hacer llegar también las tareas, que ese fue el primer paso que hemos tenido. Tener videollamadas en forma individual o grupal con los alumnos, en especial con los niños del nivel inicial y primer ciclo, por dar los primeros pasos en la lectoescritura. Era importante y era emocionante ver cuando los niños se presentaban en las primeras salas virtuales, vamos a decir. Ellos no entendían lo que pasaban y era un verse de nuevo con el compañerito y el disfrute que ellos sentían. Entonces, esos son espacios que se tuvieron que ir ordenando de a poquito hasta que ellos se den cuenta que ese era el nuevo sistema de clase que ellos iban a tener. Y aquí también el docente tuvo que acondicionar sus hogares, creando el espacio propicio para el desarrollo de sus clases. Lastimosamente, muchas veces los docentes han sido criticados por los lugares donde ellos daban sus clases, pero como ya se dijo, que nadie estaba preparado para esto, nadie sabía que tenía que tener un espacio especial en sus hogares para poder dar una clase, nadie sabía que la escuela iba a venir al hogar. También se tuvo que contar con pizarrones y algunos docentes preparan los videos para sus niños, porque como ya se dijo también, el ministerio tiene sus videos, pero muchas veces no se puede utilizar, no tenemos un estándar, entonces cada docente debe adecuar a su realidad. Se debe de contar con un internet a full en los hogares, con un celular de buena capacidad y con una computadora, que sabemos que eso es un poco difícil. Pero el Ministerio de Salud Pública, después de cierto tiempo, permitió que los docentes lleguen a las instituciones educativas para poder hacer uso de los dispositivos y del internet de las instituciones. Los docentes entonces tuvieron las clases entonces por vía Zoom, por Blue Gym, por Google Meet, Team y otros. Utilizar el Classroom u otras plataformas para tener salas virtuales y también poder enviar las tareas y recibir las tareas. Proveer a los discentes de los materiales informativos, en el caso de que los mismos no cuenten con los materiales necesarios. Valorar las tareas, o sea, las evaluaciones de manera virtual. Regresar las tareas corregidas, volver a recibirlas para el registro pertinente en las planillas de proceso. La evaluación sigue siendo el logro de las competencias mediante el desarrollo de las capacidades.
Participar de diferentes webinars cuando son invitados. Realizar el relevamiento de datos para preparar informes para la toma de decisiones en el PEA. Gracias a las TICs estamos, como se dice, a un clic del acceso a la información y con recursos audiovisuales que permiten al docente una clase más dinámica. Se logran derribar las distancias. Algunas familias en esta época de pandemia han ido al interior y gracias al uso de las TIC, los niños pudieron seguir dando sus clases desde los diferentes puntos a donde habían ido con sus familiares. Se tienen horarios flexibles, teniendo en cuenta, como ya se dijo, una situación de empatía con las familias por el tema laboral. Los niños del turno mañana casi todos dan clase a la tarde, porque en ese horario es cuando llegan los padres, siempre haciendo un hincapié en los grados inferiores, vamos a decir, que es educación inicial y el primer ciclo. Y también se tiene una atención personalizada. Con referencia a los alumnos, los mismos deben fortalecer el desarrollo de la autonomía. Estamos ya en la institución donde el jefe de estudio le dice, jovencito, pasa a tu clase. Acá el joven debe de pasar a su clase y sabemos que muchas veces la familia no está en el hogar, entonces debe tener una responsabilidad, una autonomía. Debe practicar valores donde se reflejen el respeto, la responsabilidad y el compromiso ante su rol de estudiante. Debe manejar la tecnología, eso sí, ellos lo hacen muy bien, ellos están en su hábitat, están en el medio que siempre han querido, pero deben tener dispositivos y deben contar con internet. Y deben sentirse motivados porque están utilizando la tecnología que siempre quisieron utilizar. También en sus hogares deben tener lugares apropiados para poder participar de las clases. Y deben entregar sus tareas en forma y en tiempo. Adecuarse a las nuevas formas de la valoración de los aprendizajes. Fortalecer el proceso de la información para obtener el conocimiento. Se debe procesar la información, porque sabemos que la información por la información no va a lograr que el alumno llegue al conocimiento. Entonces es un esfuerzo que debe de hacer. Organizar sus tiempos para lograr el desarrollo de la proactividad. Un aspecto negativo que se presenta es el sedentarismo y el aislamiento social. Pero también otro aspecto negativo que podemos resaltar es que se presta de repente para situaciones deshonestas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hay que trabajar mucho el tema de los valores con ellos. Y un aspecto positivo es que algunos alumnos siguen participando de academias literarias, de charlas, donde son invitados. Instituciones como las gobernaciones, las municipalidades organizan eventos y ellos participan de acuerdo a sus gustos. Entonces, las instituciones educativas, los docentes, las familias y los alumnos en 24 horas tuvieron que asumir un nuevo desafío. Trabajar con la educación a distancia en forma virtual. Usar la tecnología y ayornarse en su uso como un gran aliado para poder lograr el PEA de manera efectiva, sobrellevando en especial el factor financiero, sumado a el factor emocional y conjugar una variedad de roles en los diferentes estamentos, como las familias, los docentes y los alumnos. El desafío asumido es compromiso de todos y solo aunando esfuerzos lograremos las metas trazadas para este año 2020. Diferente, pero un año trascendental para la humanidad toda. Gracias. Muchísimas gracias, directora Sandra Fernández. Gracias a ustedes. Ha sido una explicación bastante completa de todo el ámbito privado, pero en general que estamos pasando todos en lo que es lo educativo.